Esta es rotura de maquinaria. Porque el mantenimiento se supone que está incluido en, cuando vos seleccionas la máquina, hay un indicador que se llama el TIR. No es la tasa interna de retorno, cuidado. Mejor se lo ve, hay otro indicador. El FOR es Forced Out Ratio. O sea, en la relación es el indicador de la salida de la máquina. Forzada, ¿sí? O sea, por falla. Porque el mantenimiento como mantenimiento no incide en las pérdidas de producción y inciden en el tema que hemos analizado la última clase. Lo que hemos analizado, miren lo que es la turbina. Esta es una turbina de vapor. Ahora miren, de que no se le ponen los puños, perdón, para levantar los estrobos, estos elementos, no se pone en el eje en donde va a ir el cojinete. Cuidado, porque lo van a estropear, lo van a rayar, van a haber problemas de fatiga, porque esa rayadura, esta superficie tiene que quedar, pero como un espejo. Tiene que tener una terminación, pero con un pulido terriblemente bueno. Y lo que hay que cuidar, porque miren, esto asienta acá. Acá y acá, esto es lo que le llaman los cojinetes. La literatura también habla de que estos cojinetes están en pedestales. Y hay algunas literaturas, principalmente la literatura que viene de México, le llaman chumacera. A mí no me gusta el nombre de chumacera. Yo lo llamo pedestal. Este es el cojinete y acá está el eje donde tengo que asentar. No, cuando el día de mañana, cuando estén haciendo mantenimiento, no me van a poner los elementos acá al final, porque lo van a flexionar por el peso, vas a flexionar el eje. Y cuidado, ya hemos visto que flexionar el eje me puede traer una curvatura que puede pasar el límite de fluencia, van a haber grietas, van a haber problemas, fatiga, pum, se te va a romper el eje. Eso es lo peor que te puede suceder. Se rompe el eje, se va a hacer pelota la máquina. Pelota, así como ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque esto en los motores alternativos, miren, es lo que denominamos ahorita se me da la palabra. Esto es el bastidor. Ahora miren al bastidor, miren los pernos que vienen. A todo esto le llamamos los pernos de costura. Entonces, cuando se hace el trabajo, mejor si tienes dos grupos de trabajo y empiezas por un lado y por el otro y empiezas a aflojarlo todos los pernos. Esto te puede llevar a aflojar esto un par de días. Ahora imagínate, esto más esto, el tiempo de la mantenibilidad, cómo se te prolonga. Fácil en este desmontaje se te puede ir. Una semana. Fíjate por lo que te estoy diciendo. Una semana para desarmar, otra semana para armar, es una locura. Entonces, bueno, ¿para qué somos ingenieros? ¿Y para qué está la tecnología? Entonces, hay una herramienta que es un high torque. High, alto torque. Entonces, con esa herramienta, se va a sacar. Esto se lo puede hacer en 2 días, 3 días a lo sumo. Ahora, miren, 3 días. Y 3 días, 6 días, una semana. Lo que produce la máquina, una máquina de 60 megas, 62 megas, y peor todavía si estamos con el ciclo combinado, fácilmente podemos estar hablando de $60,000, $80,000 día. Oye, en una semana te estás ahorrando $500,000. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás incrementando la disponibilidad. ¿Por qué? Porque estás
reduciendo las horas de mantenimiento. ¿Sí? Ahora se dan cuenta, la incidencia no es mantenimiento. ¿Cómo? No, a ver, para. No. Eso no es el mantenimiento. Y hemos visto que eso es lo precario. Hoy día estamos hablando de un sistema organizado, donde los tiempos de espera tienen que disminuir, los tenemos que manejar, los tiempos de mantenibilidad también, porque si compro herramientas, ¿y cuánto vale esa herramienta? Vale $8,000. O sea, en un día de trabajo pagaste 5 high torques. Entonces yo tenía 2, hacía 1. ¿Por qué 2? Por disminuir el tiempo. ¿Y por qué 2? Porque si se me arruina 1, no tengo repuesto hasta que lo haga arreglar. Pero, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos siempre el high torque en perfecto estado. Porque llega un momento de que le empiezas a dar y los oil ring, ¿saben lo que es el oil ring? Los sellos. Oil, aceite, ring, anillos. Las empaquetaduras. Son esos aritos de goma. Pero tienes que utilizar el que tiene que ir y que entrando en la ranura y aplastándolo te tiene que sellar. No tiene que ser ni menos ni más, porque no sirve. Así tan sencillo como les estoy diciendo. Pero esto no sellamos con oil ring. Mira, no hay nada. Tiene una terminación tan buena. Entonces, lo que se hace acá, hay unos lubricotes que le llaman, que son una pequeña, o el Fastic también, pero el Fastic no aguanta temperatura, entonces el lubricote son materiales para soportar altas temperaturas. Bueno, en esta máquina no tanto, estamos a 560 la temperatura límite. En cambio, en una turbina a gas estamos en 1500, 1600. O sea, todo esto tiene, no esa temperatura, pero tiene una alta temperatura. Entonces, si le pones material, ¿qué va a suceder? Si le pones esas empaquetaduras de asbesto, va a soplar. Y vas a perder fluido por acá y va a ser todo un peligro. Además de que va a bajar el rendimiento de la máquina. Así que les pido encarecidamente, por favor, antes de ir a meter la cuchara, miren, observen, quédense calladitos, ya saben algo de mantenimiento ustedes y después, bueno, el mantenimiento tiene que ser específico para cada lugar, para cada máquina en cada lugar. El mantenimiento que haga la turbina en Sucre no es el mismo que hago acá. Sí, así como estaban escuchando. Claro, en horas de operación, la parte caliente, la parte fría, la limpieza del compresor, sí, es similar, pero no es lo mismo. ¿Sabe por qué? Por las condiciones de temperatura del sitio, la altura. En Sucre, la máquina, por la altura, da mucho menos que acá. Entonces, allá es como si estuviera trabajando con carga parcial. Entonces tengo más horas, puedo hacer más horas de operación, no lo que te recomienda el fabricante. Y ahí tienes que ser bicho, lúcido, objetivo, porque el mantenimiento no es cambiar repuestos, señor. Ojo, es descubrir los ciclos en el lugar donde ha sido instalado la máquina y bajo las condiciones de qué combustible estás utilizando y cuáles son las condiciones del sitio de temperatura. O sea, no es agarrar un manual de cortapalos de los Boy Scouts y seguirlo. No. Mantenimiento no es eso. Mantenimiento no es eso. Y bueno, vamos adelante. Mira, la máquina. Ahora ya podemos hablar de una máquina de ciclo Brayton, una máquina de ciclo de vapor. Esta puede ser la del ciclo combinado. Bien,
Miren, las estrategias de mantenimiento están orientadas a garantizar la disponibilidad. Vuelvo a reiterar, disponibilidad y eficacia. O sea, el logro de objetivos. No es lo mismo, ¿no es cierto?, eficacia que eficiencia. Eficacia es que la máquina trabaje, eficiencia es lograr la máxima rentabilidad, la máxima utilidad. Requerida de las unidades, equipos e instalaciones, asegurando su ciclo de vida, minimizando los costos de mantenimiento, en cumplimiento de la seguridad y del medio ambiente. Hoy en día trabajamos con las normas ISO. Las ISO 9000, calidad. Las 14000, medio ambiente. Y las 18, por un lado, es seguridad industrial. Y por el otro lado está el tema del mantenimiento, con la norma 55.000 y con la 17.000 que tenemos que verificar la parte de la instrumentación. Bien, yo creo que ya ustedes a esta altura ya han visto lo que es instrumentación. Y entonces, allí ya hemos hablado de los sistemas de instrumentación segura, hemos hablado de los sensores, hemos hablado de los transductores, hemos hablado de los actuadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, ya la máquina, ya la puedo concebir. Ya estamos armando el rompecabezas. Bien, vamos adelante. Esta curva también ya la conocen. Es lo último que hemos visto ayer. Y esto es combinar los costos fijos con los costos variables y ver el beneficio y la rentabilidad de la máquina. O sea, el beneficio lo vemos a largo plazo, sí. Y entonces, este punto de equilibrio nos va a permitir la selección adecuada de la máquina. ¿Qué es lo que sucede en los países del primer mundo? Sucede de que a veces no están llegando a este punto y ya están cambiando las máquinas. ¿Por qué? Por dos factores. Primero, la eficiencia, que voy a tardar hasta aquí para comprar otra máquina. No. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Compran la máquina, la ponen y consiguen este punto de repente lo bajan y entonces, mire, la tasa, la otra va a pasar por aquí. Si bajo la máquina más, o de repente puede subir. Cuidado. Este es el costo fijo. Este es el costo variable. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que este costo fijo, si tienes un desarrollo tecnológico, de repente puede subir. Lo que va a bajar es tu costo variable. Porque tus mantenimientos, como es automático todo, tus mantenimientos van a ser más esporádicos. Y después, en la última presentación que vamos a ver que lo que hacemos es casi minimizar los mantenimientos. ¿Por qué? Porque de esa manera incremento utilidades. ¿Cómo? A través de la disponibilidad. Entonces, mantenimiento, no puedo hablar de lo que voy a hacer, sino cómo voy a utilizar los conceptos filosóficos para producir mayor rentabilidad. No es el mecánico el que hace mantenimiento, es el ingeniero que a través de una planificación hace sus planes de mantenimiento, haces los cambios de repuestos, haces las inversiones, y junto tienes que ver el tema del manejo de repuestos. Así que sáquense de la cabeza eso del mantenimiento preventivo, eso del mantenimiento colectivo. Sáquenselo de la cabeza, por favor. Tenemos que mirar de otra forma. De repente eso puedo mirar a un mecánico, un electricista, pero ¿sabrá lo que está haciendo?
A él lo único que le interesa es llegar a mes y que esté su sueldo ahí. ¿Y cómo vamos a garantizar aquello? Hay que planificarlo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Tu punto de equilibrio, ¿dónde está? El día que te recibes. A partir de ahí, empieza a haber ingresos y empieza a haber utilidades. Mientras tanto, estamos aquí. Y por eso le digo, no seas flojo estudiar, no seas flojo terminar, porque si estás trabajando, apurate. No, no daremos, mejor ingeniero, daremos no el viernes, este viernes, no daremos el otro viernes, así, tenemos más. Es mentira eso, es mentira. ¿Sabes qué? Vas a pasar a la próxima semana, al próximo año, al próximo mes. ¡Ey! Y tu punto de equilibrio se va a ir desplazando en el tiempo. Y entonces, esto es la vida útil, la rentabilidad, el beneficio que vas a percibir en tu vida profesional. No es lo mismo que te recibas a los 25 que a los 30. Perdiste 5 años. Lo siento. Y no lo vas a recuperar. Ahora, trasládalo y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es tan real y tan objetivo que mejor planifica tus cosas. Igual que lo que estamos haciendo con el mantenimiento. Bien. Pero ya está eso. Entonces, tenemos que programar los mantenimientos. ¿Por qué? Porque estos costos variables y estos costos útiles aparecen estos costos de beneficio y entonces tengo que optimizar esto de acá. No, ¿cómo? Mira, tengo que llevarlo acá. En este punto, mira, es el costo por reemplazo por fallas. Wow. Costo de reemplazo preventivo. El costo de reemplazo preventivo no lo puedo hacer anticipado, ¿no? No lo puedo hacer atrasado. ¿Por qué? Porque aquí puede fallar. Pero mira, es plata. Al final del día es plata. Bueno, y entonces vos verás y buscarás este punto que va a ser el que vos vas a definir como tu estrategia de mantenimiento. Bien, pero lo ideal sería correrlo aquí. El costo total, mira, no había sido lineal, había sido exponencial, baja y después crece. Aquí tengo un punto de inflexión. Entonces, allí es donde mirando los costos directos e indirectos, tengo que ubicarlo. ¿Para qué? Para sacarle el provecho a tu mantenimiento. Y obviamente que hay gráficos y gráficos, ¿no? Y obviamente que hay que buscar el que mejor se adecue a tu industria. No es lo mismo la industria de la goma que la industria del papel. No es lo mismo la industria del papel que la del cemento. No es lo mismo el sector energético que el sector comercial. Bien, y entonces aquí aparece lo que denominamos la famosa curva de la batea con la rentabilidad. Oye, somos pocos, 33. Al comprar un equipo, es necesario considerar el costo del ciclo de vida, la utilidad que voy a producir en ese periodo, porque obviamente lo que me interesa es poder cuantificar. Ahora, si estás haciendo la Bartola, te compras una máquina y no sabes qué es lo que va a pasar. Pero ya no eres pues un empírico. Tienes herramientas para poder interpretar. El objetivo no es el costo ni los ingresos por sí solos, sino
la diferencia entre ambos. O sea, el costo mínimo y la máxima, el máximo ingreso. Esta es la curva de la batea, que la vamos a ver para abajo y para arriba. Y en la diferencia vamos a tener esta que va a ser la utilidad. Es otra forma de visualizar. Esta diferencia es la utilidad que se genera durante el ciclo de vida y la incidencia directa que tiene el mantenimiento en la unidad de las utilidades. Claro. Y entonces, mira, acá está el famoso, esta es la famosa curva de la bañera, lo que también le llaman las curvas Seibo. Y esta es el ingreso. La unidad va a entrar en este punto, ¿sí? Y entonces, en este punto, que es alto, la probabilidad de incidencia de falla, y este es tiempo, entonces, en ciclo de vida, y esto en costos, mira, empieza la máquina y la pones a punto y esta empieza a decrecer. ¿Por qué? Claro, porque has hecho las pruebas, las has puesto a punto la unidad, entonces este ciclo, o este tiempo, mira, no puedes minimizarlo. Y si las pruebas las haces muy largo, oye, no es tan adecuado, porque no va a tener este comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pruebo la máquina, la voy poniendo a punto hasta que digo, ya, ok, acá se hacen las pruebas de eficiencia y se la alarga la unidad para su explotación. Su unidad está lista para programar el producto. Asociado con este tema, viene el tema de los ingresos. Y entonces, el ingreso debería ser este. Pero como tengo costos acá, entonces estos costos me van reduciendo y van tomando la curva de esta forma. Hasta que llega un punto, miren, en que estas dos curvas se estabilizan, porque esto es a mínimo costo y entonces es donde consigo la máxima rentabilidad que habíamos definido anteriormente. Hasta que en un determinado momento empieza la máquina a cacharrearse, ¿sí? Y entonces hay que cambiar el aceite, hay que cambiar las correas, hay que cambiar los filtros, aquí también. Pero acá, como hay desgaste, mayor desgaste, y entonces los costos se empiezan a incrementar y por supuesto que los ingresos empiezan a decrecer hasta que llega un momento de que cumplió su ciclo de vida. Entonces la gente, miren, la gente analizó y estudió estas curvas. A esta la llamó la muerte infantil, la muerte de la vejez. En la infantil, en la puesta a servicio, tienes mucha probabilidad de fallo. Lo mismo que en la vejez. Y en esta parte, mira, es bien constante. Y acá hay una curva que es le llaman una probabilidad de falla randómica. Es una falla, la probabilidad de que falle la máquina en cualquier de estos momentos es real. Este comportamiento sigue las tarjetas de control electrónica. O sea, ya está todo esto, ya está identificado. Y no es casual lo que vamos a analizar. Pero mira, ¿cuál es lo importante? Es de que de esta curva de la batea, de la curva de las probabilidades de falla, hay un método que se llama el AMEP, el análisis de los modos y los efectos de falla, hace referencia a 6 tipos de curva. Y de acuerdo a ese comportamiento, se hace el mantenimiento centrado en la confiabilidad, por ejemplo. Pero aquí lo importante es esto, ¿no?
es volver a interpretar esta primera curva. Aquí es donde empieza a incrementarse las utilidades. Porque esa parte verde, ¿qué es? Es la parte que estoy haciendo la sumatoria de todo esto. Y como se está incrementando, por eso es que parecería que es lineal. ¿Sí? Tengo entonces la falla infante, después lo vamos a denominar como esto en la curva de la batea, la curva infantil, ¿sí? La juventud y la vejez. Ahora, aquí es donde vos te tienes que ubicar en qué punto estás de tu ciclo de vida. Que ese ciclo de vida tiene un costo. Y entonces, ¿cómo vas a prolongarlo esto? ¿Cómo vas a prolongar esto? ¿Con mantenimiento? Claro, pero seguramente vas a tener que requerir equipo, vas a tener que recurrir a especialistas, gente, capacitar a tu personal, etcétera, etcétera. Otra vez, el mantenimiento había sido todo una estrategia, todo un plan. No había sido la acción de ir a cambiar las piezas. Bingo. Jóvenes de electromecánica y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Gabriel de Memoria, no. Bienvenidos al mantenimiento. Los factores críticos de la gestión de mantenimiento ya sabemos que son la disponibilidad y la eficiencia. Aquí, dentro de la disponibilidad, está, ¿no es cierto?, el soporte básico de mantenimiento y además la mantenibilidad, que va a incidir en la confiabilidad, y esos tres elementos van a incidir sobre la disponibilidad, y la disponibilidad va a incidir sobre la eficiencia. ¿Entendieron ahora el problema? Que indican la fracción de tiempo que las unidades están en servicio, la disponibilidad, y la fracción de tiempo en que su servicio es efectivo para la producción. La disponibilidad se ha de tener en cuenta cuando se requiere la unidad. Es decir, yo estoy produciendo 60 unidades con 60 unidades con 3 máquinas, y si necesito una nueva unidad para producir 80 porque hay demanda del mercado, arranco la cuarta unidad y voy a poder cubrir. De repente no va a ser 80, de repente será 70. El momento que me pida 60 más 1, necesito una nueva unidad. ¿Le voy a dar sobrecarga? No hagas eso, la vas a destruir la máquina. Mejor compra otra. Pero 61 no es atractivo. Sí, claro que sí. Prográmala las unidades. 60 dividido 4 van a trabajar más o menos a 15 al 75% de tu carga. Y entonces vas a poder, cuando te pidan 65, mejor. ¿Cierto? Cuando te pidan 70, mejor. Más tiempo de utilidad tiene la máquina. Y entonces le irá sacando el beneficio correspondiente. Porque no creo que tenga un loco que se compre 4 unidades para producir 10 en el primer tiempo. Bien. El tener una elevada disponibilidad solo ocasiona un exceso de costos. Mejor, la disponibilidad ha de tener en cuenta cuando se requiera la unidad. Lo que no es por igual en todas las unidades, que depende de la criticidad de los mismos, que puede variar
según las condiciones del mercado. El tener una elevada disponibilidad solo ocasiona excesos de costo por un uso excesivo de recursos de costo fijo y del mantenimiento. ¿Qué significa esto, señores? Que de repente tengo unidades chicas y tengo unidades grandes. Entonces trabajo con las grandes porque tienen mayor eficiencia y las dejo las chicas como relleno. Pero esa máquina tiene que estar disponible cuando la requiera. Porque si no, accidente, mantenimiento, costo asociado, reducción de la disponibilidad. La mejora en los ratios, las tasas, ratios en inglés, tasa, indicadores, es en español, de la disponibilidad de eficiencia y disminución de los costos de mantenimiento, inciden en el incremento de la rentabilidad con una influencia directa sobre las unidades. Ténganlo siempre presente esta definición. La curva de la bañera. Ahora la vamos a analizar. Esta curva de la bañera, ¿sí?, que era el ciclo de vida. Ahora le denominamos la curva de la bañera. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy similar a la bañera. A un fuentón. Mira, tengo una primera etapa, una segunda y una tercera. Mira que no son simétricas. Mira que son conceptos distintos. Esta es la relación del riesgo de falla y esta es en el tiempo, el ciclo de vida de la máquina. Y la puedo descomponer en 3 componentes típicos: fallas prematuras asociadas a la falla infantil, que habíamos dicho, la vida útil, donde tengo fallas aleatorias. Esta es una curva muy plana, muy horizontal, hasta que llega un momento de que se me empieza a calentar, empiezo a tener problemas. Es el problema de vejez, es el problema del desgaste. Típicas, curvas típicas. La famosa curva de la bañera. Esta es una de las 6 que vamos a ver en la siguiente presentación, con sus características y sus virtudes. La curva de la bañera permite conocer la tasa de fallos a lo largo de la vida del activo y adaptar su plan de mantenimiento. Mira, entonces tengo que adaptar mi plan de mantenimiento al ciclo de vida de la máquina. Bien, aquí de repente haré mantenimiento correctivo, aquí de repente haré un mantenimiento predictivo, porque tengo que meter la instrumentación, un mantenimiento de estado, y aquí veré qué es lo que puedo hacer. De repente en esta última parte haré estrategias de confiabilidad. Tendré que tener relaciones muy buenas con los proveedores, muy buenas con los que me alquilan equipo, etcétera, etcétera. Todo ese plan es mantenimiento. Mantenimiento no es: mecánico, traigo a Toyuco, vamos a desarmar esta bomba. No, joven. Eso lo puede hacer cualquiera. Y cualquier persona que no ha llegado a la universidad. Sí, porque ya hemos dicho que el mantenimiento empieza desde el momento que vos seleccionas la máquina. ¿Y por qué seleccionas la máquina? Porque tiene que cumplir una función. Y esa función tiene que ser de la mejor manera, hecha con la mayor eficiencia. Si no, no es negocio. No somos ingenieros
de mantenimiento, cambia pieza. Ya ni siquiera te estoy diciendo que seas mecánico, eléctrico o electrónico. Porque es fácil sacar una pieza, cambiar y el costo y el manejo de tus inventarios. ¡Wow! Y entonces, mira, tengo alta probabilidad en estos puntos al inicio y de muerte cuando es niño por el tema de la mortalidad infantil. ¿Y qué le hacemos a los niños? Le ponemos vacunas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Está pendiente, hacemos de que el tiempo sea el menor posible. Y le ponemos vacunas. Y luego, esta parte, mira, se ha reducido, el costo es este, y se ha incrementado la utilidad. Y entonces aquí tengo una tasa de probabilidad de falla constante, debido a efectos aleatorios. Oh, una falla intempestiva. Y luego esta otra, que es la probabilidad creciente, exponencial, por el tema del envejecimiento, por el tema del desgaste. ¡Wow! Y entonces lo que vemos, mira, la mortalidad infantil, rango de fallas estable, un incremento suave, y aquí hay un incremento exponencial. Y aquí vos defines y dices, voy a cambiar el repuesto, sin necesidad de que falle, porque si no ya estás en un mantenimiento correctivo, y el mantenimiento correctivo es el más caro. Salvo que también ya hemos mejorado con eso, como cuando definimos los temas redundantes. La detección de fallas se debe realizar de manera temprana, tomando decisiones rápidas, basadas en la evaluación del impacto de los daños que éste provoca. Las múltiples acciones de supervisión se realizan incluyendo acciones de monitoreo para la detección en las pruebas de aislamiento y el control. Aislamiento también puedo aislar la máquina. Aislamiento también puedo medir aislamiento a los equipos eléctricos. Esta perla, Rocío, no prende. Y se perdió toda la explicación. Va a leer la presentación. Y obviamente que no está todo. Por eso es que hay jóvenes que me graban, ¿no? Porque no leo. Estoy... Bien, la detección de fallas se puede entender como un indicador en línea de que algún componente del sistema está funcionando incorrectamente. Pero esto es bien difícil. ¿Por qué es bien difícil? Oye, tendrías que tener un buen sistema de monitoreo. En el sistema de monitoreo, nosotros lo que estamos mirando es, a través de los sensores, mirando el comportamiento de la máquina online. Antes, ¿qué hacíamos? Teníamos unas planillas y le hacíamos rellenar al operador hora por hora. Con estos sistemas de electrónicos de registro, tienes en milésimas de segundo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, a ver, quiero analizar este problema. ¿Qué pasó en un año? ¿Qué pasó en 6 meses? Si vos ves que no varía nada, ¿qué pasó en 6 meses? ¿Qué pasó en los últimos 3 meses? Ahí seguramente vas a tener algún indicio. Presión, temperatura. Por lo menos va a ser, porque la velocidad va a ser constante, la aceleración va a ser constante, tus consumos de combustible casi van a ser similares, el consumo de aceite, etcétera, etcétera.
tus filtros, temporada seca. Entonces, ahí es donde vos empiezas a razonar cuál es el parámetro que incide sobre esa variación. Temperatura ambiente. Miércoles, el mes anterior, miren, las máquinas han debido zapatear con esos 40 grados, 41 grados, y ahora no hemos llegado a los 40, pero hay otro componente que se llama humedad. Debemos estar en 37, 38, pero esos 3 grados, ¡wow!, que es terrible. Ahora compara con el invierno. Un día frío, un día de sol, 12 grados, 10 grados. ¡Oh! Entonces, ¿te afecta todo? Claro que te. Claro que te. Miren, lo que es peor, en julio, agosto, empiezan los chaqueos, empieza la contaminación. Estos pelotudos, perdónenme la expresión, los avasalladores vienen y chaquean y queman. No, nos hace daño a todos. Vos no tienes filtros de repuesto, pulmones, llamados pulmones. Las máquinas sí cambian el filtro y ya está, pero la frecuencia del mantenimiento en esa época de los filtros es mayor. Y en octubre, noviembre, también, ¿por qué? Por el tema de que no hay precipitaciones fluviales, agua, porque el agua te asienta el polvo. Y entonces ese polvo, con el viento, va de un lado para otro y puede terminar taponeándote los filtros de tu máquina. Detección de las fallas. ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir las fallas? ¿Qué sucede si no se puede encontrar una tarea proactiva apropiada? Ahora me estoy preguntando, ¿cómo detecto la falla? ¿Qué se puede hacer para prevenir o prevenir la falla? ¿Qué sucede si no puedo encontrar una tarea proactiva apropiada? Una tarea es técnicamente viable si tiene la posibilidad de reducir las fallas a un grado tal que sea aceptable para el usuario. Y aquí, miren lo que es el famoso iceberg. Todo lo que ven es chiquitito y acá abajo está el verdadero volumen. Esto es lo que se le sucedió al Titanic. Se choca, pero la masa de hielo acá abajo. Estos son los problemas que no vemos en el mantenimiento. O peor, no podemos detectarlo en operación. Y entonces tenemos que recurrir a lo que denominamos la causa raíz. ¿Cuál es el origen de todo esto? Mira, ahí está una representación muy esquemática del Titanic. Aquí lo vemos en mantenimiento, bien, pero no solamente es eso, mira, había estado pérdida de energía, costos de capital, incremento de inversiones, pérdidas de mercado, pérdidas de capacidad productiva, pérdidas de producción, pérdidas de calidad, pérdidas. ¡Wow! O sea, no es tu mantenimiento. Hay otras cosas asociadas. Si vos no determinas cuál es el tema de esta, mira, ahí está la raíz otra vez. La causa de raíz de tu problema. Porque si no eliminas la causa raíz, no sirve el mantenimiento. Mira, lo que vemos, acá, mira lo que vemos. Y mira lo que está ahí abajo. Y lo mismo sucede con con la hierba. Mira lo que es la causa raíz. La maleza, síntoma del problema, temperatura, presión, etcétera, etcétera. Vibración sobre la superficie, obvio que solo se ve la parte superior.
¡Wow! Mira lo que es la raíz más grande que la planta. Y ahora, mira, ¡wow! ¿Cuál de estos problemas son los que te inciden? Porque aquí empieza y aquí viene a haber una sumatoria de factores. La raíz, la causa detrás del síntoma. Debajo de la superficie no se ve, pero está ahí presente. Ajá, entonces tienes que intuirlo, no lo ves. Proceso de identificación. Oh, así les va a ir. Esta mañana había un chico que le tomamos el examen de grado. Oh, hemos sufrido con él. Proceso de identificación. Identificar la causa raíz. Es necesario quitar de nuestras mentes las ideas tradicionales y los mitos. ¿Esto qué significa? Tenemos que ser proactivos a los cambios de paradigma. Un cambio de paradigma es cambiar de pensar. El Colla que viene a Santa Cruz tiene que cambiar esa su mentalidad de Colla. Ese es el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque se vive, se siente y te motivas de una forma completamente distinta que en el occidente. Tu alimentación, tus factores climáticos, la gente que te rodea, no es lo mismo. Ello implica un cambio de paradigma que les estoy diciendo. ¿Te acostumbras? O te acostumbras y si no te vuelves, no queda otra. Si cambias el paradigma, vas a vivir feliz en esta tierra bendita. Lo segundo es, ya está identificada la causa raíz, ¿sí? Si estoy pensando en que la temperatura, no voy a avanzar. Tengo que cuestionar por qué la temperatura, cuál puede ser la causa, y entonces tengo que ir desechando. Recopilar la información. Lo primero, ¿cuál es la edad del equipo? ¿En qué parte de la curva de la ballena me encuentro? ¿Qué mantenimiento ha tenido y con qué frecuencia? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que cambiaste? ¿Qué es lo que encontraron? Que todo eso debería estar registrado. ¿Qué régimen de trabajo tiene? Si tu máquina está al 100%, wow. Mire, los vehículos esos que trabajan de truque son para 6 personas. Pero como son esas bonetitas, han agarrado y le han puesto una tercera fila. Y esa tercera fila son 4 asientos más de a 50 personas, de 80 kilogramos, ¿sí? Promedio, 4 por 8, 32. 320 kilogramos de sobrecasa, porque ahora ya lo llenas todo. Son 10 pasajeros, incluido el chofer. A 80 kilos promedio, pongámosle, ¿sí? 800 kilos. Si ese auto solamente vos lo usas para ir a tu oficina, tiene una carga de 80%. Livianín, te va a durar más. Entonces, los hacen zapatear a esas pobres unidades. ¿Qué régimen de trabajo tiene? ¿A qué temperatura opera? La temperatura, ahora estoy pensando en la máquina. ¿A qué temperatura opera? Vamos a pensar en el aceite. 70. Con sobrecarga, 72, 70. Uy, la temperatura incrementada ha llegado al disparo. Y tu motor empieza a desgastarse. Curva de la bañera. Otra vez volvemos a lo mismo. Me dice, la falla prematura, las fallas accidentales y las fallas por desgaste. Bien, ahora mira esta otra.
Esta es la falla aleatoria, que puedo de alguna manera definirla. Entonces, esta parte de la mortalidad infantil está dada o determinada por el startup, las pruebas de recepción, el comisionado, las pruebas de arranque, el comisionado. Esta parte es una curva de normal operación y esta es otra que es el final, es la etapa final. Bien, y mira cómo se te incrementa, ¿no? El envejecimiento y la salida. Y estas curvas, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira cómo bajan y al mismo tiempo cómo el envejecimiento sube, ¿no? Una máquina nueva hay que asentarla, ¿sí? Entonces, ¿qué es asentarla? Principalmente si es un auto nuevo, te dicen, la garantía de la casa te da el primer mantenimiento de 500 horas. Ya le han puesto al costo de tu auto. Entonces, ¿qué hacen? Vienes vos y le cambian tu aceite, le cambian el filtro, le hacen algunos ajustes y le dicen, bueno, vaya. Ahora, a partir de ahora, ya está le llaman también explotación comercial, ¿sí? Entonces, ya estás acá, ya has cumplido esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Mira, la mortalidad infantil. Uy, cuidado. De repente tienes algún problema de montaje y, bueno, la falla aleatoria y esta falla por desgaste. Oh, dice, ¿no? La disminución de las fallas, de las tasas de falla. Aquí las fallas permanecen constantes y son fallas, le llaman fallas aleatorias, casi constante, casi constante, y baja un poquito, pero y acá otra vez las tasas se incrementan. La curva de la bañera, la fase de la juventud, la fase de madurez, la fase de envejecimiento. Cuidado que tengas alguna falla en esta parte y tienes que tener la respuesta con un plan de mantenimiento. Bien, ¿qué es la curva de la bañera? Esta función representa la probabilidad de que un determinado activo falle a lo largo del tiempo y nos permita distinguir claramente tres fases distintas en el ciclo de vida del activo. Conocer bien estas tres fases nos permitirá definir el plan de mantenimiento más adecuado a lo largo de la vida activa. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, en esta parte aquí tienes que cuidar, en esta ya no, y aquí, wow, aquí con mayor razón. Porque este ciclo puede ser chico, pero este ciclo, hora que pasa, hora que mayor probabilidad de falla tiene. Comprender la curva de la bañera nos permite determinar la vida útil de un activo, su fiabilidad, su confiabilidad, mantenerlo bajo un control, pero la principal ventaja es poder planificar cómo y cuándo voy a realizar el mantenimiento. Mire, acá vengo con la curva y me estoy acercando por acá. Entonces tengo que definir cuándo lo voy a parar. Y entonces aquí después tus inspecciones lo harás con mayor frecuencia. Peor todavía si no tienes las piezas en el sitio. ¡Wow! Como objetivo final, el mantenimiento es prolongar la vida útil del activo y aumentar su disponibilidad. El objetivo final del mantenimiento, le vamos a agregar aquí, el objetivo final del mantenimiento
es prolongar la vida útil del activo y aumentar su disponibilidad. Curva de la pañera y la operación. Bien. Vamos a pensar de que ya es esta mi curva. Este periodo no es reducido. Y entonces, he incrementado esto. Pero mira, aquí empieza, ¿sí? Empiezan a haber los problemas, empiezan a incrementarse y aquí está creciendo de una forma exponencial. Pero, ¿y qué pasa si falla? Wow, si falla, mire, aquí ha habido una falla, aquí ha habido otra falla, aquí ha habido otra falla, aquí ha habido... Y todas estas fallas que han hecho me han reducido el ciclo de vida. ¿Qué pasó con tu mantenimiento aquí? ¿Ahora se dan cuenta? La curva de la bañera. Con un buen mantenimiento, ¿qué hago? Este ciclo lo puedo estirar. ¿Con qué? Con acciones de mantenimiento. El deterioro acelerado es como que lo voy frenando. Por ejemplo, una cosa que parece tonta es el uso del combustible. No es lo mismo un combustible líquido que un combustible gaseoso. Debe estirar. No es lo mismo el estado de carga. No es lo mismo los disparos de la unidad. Estamos hablando de turbinas a gas. Porque esas temperaturas altas de 1500 grados, 1600 grados, sale la máquina, te entra aire frío. Y allí hay un choque térmico. Y ese choque térmico te va a poder producir grietas. Entonces, esos disparos intempestivos hay que cuidarlos. Y cuando sucede, hay que calcular cuántas horas te ha podido disminuir. O cuántas horas has podido estirar por el factor de carga, a todo esto se le llaman factores de mantenimiento, ¿sí? El factor de carga, el factor del combustible, etcétera, etcétera. Esto se te puede alargar, como también se te puede acortar, que es lo que veíamos aquí. Entonces, había sido muy complejo el mantenimiento, se dieron cuenta, y tienes que ser muy perspicaz para buscar la causa raíz. Porque la causa raíz, volvamos a la causa raíz. La causa raíz, mira, esto es la apariencia, mira lo que tienes un problema, de repente esto es aceite, de repente esto es filtrado, de repente esto es el combustible, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que converger. Entonces voy atenuando y esta raíz la tengo controlada. Bien. Esto ya lo hemos visto. No. Esto es lo que estamos mirando, ¿no? Y entonces aquí estamos mirando de que, mire, esta no es igual que esta. Estos son parecidos, los tiempos son distintos y la severidad también, la pendiente. Y eso lo tienes que descubrir en tu máquina. Los activos físicos, máquinas, fallan por dispersas razones y no todas las fallas son iguales. El término falla de máquina o descompostura implica que la máquina ha dejado de cumplir con la función de diseño o lo que se esperaba de ella. Esto es lo que se llama pérdida de la función de la máquina o componente. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy produciendo bolsas de plástico, la calidad de repente no es la misma y empiezan a fallarme las dimensiones. Me puede fallar
el espesor de la película del plástico. Y si es más gruesa, estoy consumiendo más materia prima, estoy perdiendo plata. Wow. Por ejemplo, si se instala una bomba que bombee 400 litros de aceite por minuto, pero que con el paso del tiempo va disminuyendo su función a tal punto que ahora solo puede bombear 300 litros por minuto, esto significa la pérdida de la función del activo. Ah, mira, de 400 hace 75%. ¿Qué es esto? Desgaste. Ha habido algo con los impulsores. Esta pérdida de la función se divide en 3 categorías: degradación superficial, accidentes, obsolescencia. Claro, imaginando, es una máquina que está trabajando 20 años. ¿Qué puedo esperar? No ha tenido accidente, la degradación superficial ha estado controlada, pero ya no me cumple. De las 3, la degradación de la superficie de los componentes internos es la causa de la pérdida de la función de las máquinas en la gran mayoría de los casos. La degradación de la superficie de la pieza se debe principalmente al desgaste mecánico y al desgaste abrasivo. El desgaste mecánico te produce virutitas micro. Esas virutitas micros, como el aceite tiene humedad, esa humedad te va a formar óxidos y ese óxido metálico es mucho más abrasivo en esa condición y te produce. Por eso es que en los filtros tienen que ir y tienen que retener esas partículas. El deterioro mecánico ocurre cuando las superficies de las máquinas se desgastan. Estamos hablando, va a haber un desgaste del eje y del cojinete, ¿sí? Porque pese a que vos, ¿sí? Esto es acero de altísima calidad. Esto es el cojinete. Este cojinete tiene una película de material Babbitt, estaño plomo. Y este material Babbitt es un material antifricción. Es un material blando. Lo que queremos es que se desgaste este material. El puño no, el eje no. Pero a veces hay problemas y esto se queda acá, incrustado. Entonces, peor si hay fallas. Entonces, fundieron cojinetes. Entonces, esto lo tienes que asentar y vas a utilizar abrasivo. Oye, ten cuidado con lo que vas a hacer. Por eso el que no sabe vive feliz. Pero hay otro tema. Hay otro tema. El que vive feliz, vive, pero el que vive estresado gana más. Claro, porque el estrés es responsabilidad. La contaminación por partículas causa la mayor parte del desgaste abrasivo. Partículas abrasivas causan desgaste de la superficie, dando como resultado que la superficie se pique o se rasque con los puntos de concentración de tensión. Es lo que le llaman el fretting. Y el fretting te puede producir fatiga. El desgaste y la fatiga es rotura maquinaria. El desgaste adhesivo, involucra a 2 superficies que entran en contacto directo entre sí, generando partículas metálicas. Este desgaste se presenta en áreas donde la lubricación
no puede soportar cargas o en lugares donde hay escasez de lubricante. Ahí está, mira, mira la rueda y el piñón, mira el bruto piñón que tiene, el tamaño de la máquina que debe ser. Míralo como están inspeccionándolo al eje, al cojinete, porque aquí inclusive, mira, parecería que es hay el acoplamiento de algo. Esto tiene que ir en una caja. Ahora mira estos puntos. Cuidado, ¿no? Porque hay puntos de concentración de tensión. Mira lo que son tus cajas de reductoras. Una maravilla. Estos son los cojinetes. No se lo vean, este es un cojinete. Y esta ranura es para fijarlo, para que no se mueva, porque viene el orificio de lubricación, y entonces si el cojinete se cruza, uy, no va a haber lubricación y esto va a tener una avería. Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a salvarlo porque creo que tocaba algo. Bien, si no hay preguntas, vamos a tomarles la lista. Ahorita la vamos a buscar. Bien, hoy día es 15, 16. Alvis Ervin.